Es nuestra decisión, Santo, seguirte hasta el fin del camino y alcanzar la vida que tú nos das y llegar al Padre. Gracias por este tiempo una vez más. Nos ponemos pues en tus manos, que tu palabra cumpla el propósito para el cual la estás enviando. Gracias, gracias, gracias. Amén. 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 Dios me los bendiga. El Señor está con nosotros. Esta mañana quiero compartir un tema que algo que ha estado muy fuerte en mi corazón y es sobre cuánta conciencia tenemos de nuestra bendición. Obviamente que la bendición es la consecuencia de nuestra fe, la bendición que podemos disfrutar es el resultado de nuestra fe. Del tamaño de nuestra fe será el tamaño de nuestra bendición. Y es así como el Señor prometió que todo lo que Él haría y todo lo que Él cumpliría para aquellos que saben vivir en obediencia y que le creen, obviamente, y lo conocen. No podemos creer en alguien que no conocemos. Necesitamos conocerlo para creer. Entonces está hablándonos de intimidad, de relación, de saber cuánto realmente es real, verdadero, nuestro Dios y Padre. Cuánto es de verdadero y todo lo que Él dice es verdad en la medida que lo conocemos. Cuánto somos conscientes de ese amor que hemos recibido de parte de Él, de ese amor tan grande que no escatimó a su propio Hijo para entregarlo, para que nosotros podamos también participar de las promesas y de la eternidad con Él. Entonces es un tiempo donde necesitamos eh, ponernos sinceramente delante de Dios y delante de nosotros mismos, ¿no? O sea, eh, buscar en nosotros cuánto realmente, sinceramente, creemos. Y esto lo digo porque el Espíritu me puso esa condición en el sentido de que hay muchos cristianos eh, que se llaman cristianos, se dicen cristianos, que participan en las iglesias cristianas, evangélicas, incluso de otras religiones también, como los católicos también dicen que son cristianos, pero uno no puede ser cristiano sin Cristo. O sea, el cristiano auténtico necesita de Cristo, necesita tener a Cristo en su ser, porque eso es lo que nos hace verdaderamente cristianos. Y esa presencia de Él en nosotros por el Espíritu Santo es lo que nos da la identidad como hijos de Dios. Amén. Necesitamos entonces tener esa seguridad y esa convicción en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser, y anhelar día a día la palabra de Dios, que es la que nos va justamente evidenciando más y haciéndonos conocer más a aquel Dios que nos ama, que nos amó y que siempre nos va a amar, porque Él es amor y nunca dejará de amarnos. Pero eso no quiere decir de que por eso ya estamos excelentemente y gloria a Dios por eso, pero si solamente lo tenemos aquí, obviamente, ahí nomás se quedará. Pero Él necesita impregnarnos completamente de su presencia, llenarnos completamente, que no quede nada en nosotros vacío de la presencia de Él. Entonces eso va a hacer que nuestra vida sea realmente una vida de verdaderos y auténticos cristianos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Amén. Entonces es importante que entendamos todo esto y asimismo tenemos que comenzar a llevar adelante nuestra vida. Esa identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios se tiene que revelar en cada momento en nuestras vidas. Tiene que ser algo que sea natural en nosotros, no no ser forzado ni nada de eso, sino que realmente podamos eh, disfrutarlo de tal manera que, que seamos conscientes de que nuestra vida ahora es diferente, que ya no somos los mismos de antes
que hay algo que está aconteciendo en todo nuestro ser. Y es así como podemos ir alcanzando también las bendiciones, porque eso nos da la capacidad de poder decidir lo correcto. Y esto lo digo porque hemos caminado tanto tiempo como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor, en todas las congregaciones, más que nada buscando muchas veces nuestras propias satisfacciones, nuestros propios deseos, queriendo ayudar a Dios de diferentes maneras, pero simplemente hemos caído en en nuestras propias trampas, ¿no? Hemos comenzado a imitar al mundo, hemos comenzado a traer al mundo a la iglesia, y el mundo sutilmente ha estado entrando y seduciendo a toda la congregación, incluso a los líderes, a los pastores, y muchos hemos caído en esas trampas que nos han comenzado a distraer y a sacar del verdadero propósito para el cual hemos sido llamados, de extender el reino de Dios, de proclamar el reino de Dios a toda criatura hasta el fin del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a llegar? Entonces muchas veces, muchos hemos caído en eso, ¿no? Las iglesias pequeñas quieren ser como las grandes, están viendo las grandes, quieren comenzar a imitar a las grandes para que también vayan creciendo. O sea, estamos buscando crecimiento, simplemente crecimiento, pero no propósito. No estamos buscando cumplir ese mandato que nos dio el Señor Jesús de ir y hacer discípulos a toda criatura hasta el último rincón de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y enseñándoles todo lo que Él nos ha enseñado. Él nos ha dado la enseñanza más grande que puede haber, que es la palabra de Dios. La vida de Él en nosotros por la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? La vida de Él, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, en todo lo que hagamos. Esa es la enseñanza que tenemos que dar. Y obviamente respaldados por la palabra de Dios, que es la que justamente nos está llevando y conduciendo a que esa vida de Jesús sea pues manifestándose en todos nosotros. Y hemos caído en esa trampa, como les decía. Y lamentablemente, eh, las iglesias grandes también, pues obviamente más todavía, ¿por qué? Porque han invertido y han gastado mucho dinero, inversiones en crecer, en agrandar sus locales, llenarlos. Y entonces, ¿por qué necesitaban llenar más buscando llenar el local para poder cubrir los gastos? Y no para el propósito realmente de formar discípulos, de hacer discípulos. Porque lo que marca y da la identidad de un verdadero cristiano es el que tiene a Cristo, vive la vida de Cristo, y eso es ser discípulo de Cristo. Amén. Entonces es evidente que hemos estado pues paralizados todo este tiempo. Dios permitió las redes sociales para que la iglesia las usara y se extendiera y llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra, hasta donde llegara. Y ahí nosotros también hemos caído también en esa mentira, y es el enemigo, el diablo, el quien ha usado, le ha dado mejor uso para sus propósitos de muerte y condenación a las redes sociales. Y nosotros como iglesia, en vez de usarla para proclamar el reino de Dios, se ha usado mucho para proclamarnos a nosotros mismos, para que nosotros como congregaciones y como iglesia seamos conocidos, seamos famosos y seamos reconocidos como la mejor de una que otra, cuando todos somos parte de un mismo cuerpo, de una sola iglesia, que es la iglesia del Señor Jesús. Entonces, eso ha generado retraso en el propósito de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. Ha generado que el Evangelio demore. Y por eso Dios ha permitido todas estas cosas en este tiempo que estamos viviendo para que podamos despertar de ese letargo y podamos usar las redes entonces ahora para el verdadero propósito para el cual Dios las permitió, de proclamar la verdad, la palabra y el Evangelio de Dios y llevar y hacer discípulos a través de la palabra. Conquistar, extender el reino, conquistando territorios, vidas, almas, a través de Jesús, el Señor y Salvador. Entonces estamos aquí reunidos en esta mañana para ese propósito. Estamos reunidos aquí en esta mañana para despertar de ese sueño que nos adormece, de toda esta circunstancia que lo único que ha generado
que está generando en aquellos que no tenemos a Cristo o que Cristo está adormecido y no lo tenemos realmente como debe ser, o que no lo conocemos plenamente y que estamos ahí a veces dudando si será o no será, y estamos dejándonos llevar todavía por nuestros propios deseos, instintos, y estando afligidos viendo todo lo que acontece alrededor nuestro. Y entonces, ¿qué es lo que entra en nosotros? La ansiedad, el miedo, la inseguridad, el temor y el adormecimiento. Y eso no viene de Dios, eso no proviene de Dios. Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres de conquista, hombres y mujeres valientes y esforzados, hombres y mujeres resucitados en Cristo y vivir la vida de Cristo y con esa autoridad ir contra toda obra del enemigo, para sanar a los enfermos, hollar serpientes y escorpiones, para derribar, para echar fuera demonios, para dar vida a los muertos. Todo eso nos ha sido entregado por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que es el Señor de todo. Amén. No de algunas cosas, de lo que me importe, de lo que me interese, de todo. Aleluya. Él se llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, toda maldición, toda miseria, toda pobreza, toda esclavitud, todo, absolutamente todo. Y a través de eso, Él exhibió públicamente a Satanás y todos sus demonios como los creadores y los fundadores del miedo, del temor, de la inseguridad, el que viene a robar, a matar y destruir. Y que lo está haciendo aún, porque la iglesia se adormeció. Pero es el tiempo de despertar, es el tiempo de sacudirnos, de quitar todo ese temor, esa inseguridad, esa ambición y esas codicias personales y dedicarnos al propósito para el cual Dios nos llamó. ¿Cómo extendemos el reino de Dios? En el caso de nosotros, por ejemplo, como iglesia pequeña, porque somos una iglesia pequeña, pero con un corazón grande. Y eso nos lleva a descubrir y entender, y para lo cual Dios nos llama. Dios nos ha llamado a extender su reino hasta el último rincón. ¿Cómo lo digo? Yo le decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer si somos pequeños, no tenemos los recursos necesarios para hacerlo? Entonces el Señor me dijo claramente y me dio la estrategia de esto y me dijo, todo lo que la iglesia recibe, todo lo que ustedes y yo damos para el reino, sembramos en el reino, es para que dé el fruto a través del cumplimiento de ese mandato de Dios. Entonces necesitamos cumplir y ser fieles con nuestros diezmos, con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, para que el reino pueda ser extendido. ¿Y cómo? Nosotros sembrar eso en el reino de Dios. ¿Y cómo sembramos esto en el reino de Dios? En aquellas congregaciones que están usando correctamente las redes sociales para cumplir el propósito para el cual la iglesia ha sido puesta y llamada en esta tierra. Porque sí hay congregaciones, hay ministerios, hay iglesias que han crecido grandemente, sí, también, pero que están cumpliendo. ¿Por qué? Porque sí están cumpliendo, porque no están buscando su propio beneficio, sino que están llevando justamente el evangelio de salvación, el evangelio del reino de Dios, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y cristianos, y van extendiéndose, no como iglesia solamente, sino la iglesia de Jesucristo, la van extendiendo. Amén. No están buscando que les den el dinero para su propio beneficio, sino para cumplir justamente ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. Nosotros no tenemos la capacidad de repente de todo ese montaje que se requiere, pero Dios sí ha levantado ministerios y iglesias, congregaciones que lo pueden hacer, lo están haciendo. Pero eso no quiere decir pues que nos crucemos de brazos y los dejemos a ellos solos, sino también nosotros, de alguna manera, participar de ello, apoyando y sembrando en esos ministerios. Porque ahí está la bendición. Estamos sembrando en el reino de Dios. Amén.
no en una congregación que está buscando su propio beneficio, su crecimiento o hacerse famosos, porque hay muchos que buscan hacerse famosos y han estado en ese plan y desviaron o se desviaron del verdadero propósito que Dios quiere y tiene para su iglesia, de extender el reino de Dios, y que si alguien tiene que ser famoso, ese famoso se llama el Señor Jesucristo, el único merecedor de toda gloria, honra y alabanza. Amén. Porque para Él vivimos y por Él vivimos, para Él somos. Entonces, quiero terminar este tiempo, no me voy a extender más, sino que yo creo que meditemos en todas estas cosas. ¿Cuánto conozco? ¿Cuánto realmente soy cristiano o no soy cristiano? ¿O todavía no he completado mi fe de aceptar y reconocer que soy un cristiano auténtico? Porque Cristo está en mí, porque Cristo vive en mí, porque Cristo es mi Señor, es el que guía y conduce y gobierna mi vida, que lo que vivo lo vivo para Él. Amén. Entonces necesitamos tener claro todas estas cosas, porque como les decía, hay muchas congregaciones que dicen ser cristianos, hay muchas religiones que dicen ser cristianos, pero no tienen a Cristo. Entonces una cosa es tener el título de cristiano y otra ser realmente cristiano. El que tiene el título puede tenerlo, pero no es cristiano sin Cristo. Y el que tiene la vida de Cristo es el auténtico y verdadero cristiano. Aquel que lo conoce, que le cree, que obedece y la palabra se establece en su vida. Y es la que nos guía y nos lleva a todas esas verdades que vienen del reino de Dios. Amén. Y quiero terminar entonces leyendo casualmente en Deuteronomio capítulo 28 lo que Dios nos dice en cuanto a lo que es la vida de un cristiano y la vida de un no cristiano. El que se llama cristiano y no está cumpliendo, se llama, se hace llamar, pero su vida no da testimonio de ello, lo cual no puede pues dar lo que no tiene. Pero el cristiano que no necesita decirse y hacerse reconocer como cristiano, sino su propia vida muestra que es diferente a los demás porque Cristo está en él. Como decía cuando los apóstoles, después que Jesús partió a la presencia del Padre en el libro de Hechos, y dice que cuando los veían caminando por las calles, veían, fue la primera vez que los reconocieron como cristianos. ¿Por qué? Porque sabían que habían estado con Él. Veían a Cristo en ellos. Y eso es lo que nos da la capacidad, la cualidad y la presencia y el reconocimiento de que somos cristianos auténticos. Amén. Amén. Dice entonces en Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones por la obediencia. El cristiano verdadero, el que tiene a Cristo, vive en obediencia. Jesús dio testimonio de todo eso. En los evangelios, si leemos, siempre él decía, yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que mi Padre me dice que yo haga. Yo incluso lo que hablaba y todo lo que él hacía era todo lo que el Padre le decía que hiciese. ¿Y cómo es eso? Es a través de una comunicación y una comunión permanente con el Padre. Amén. Entonces eso se llama relacionamiento con Dios. Tenemos que tener un relacionamiento con nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Jesús es ahora el que nos ha llevado hasta esa condición y esa presencia para que conozcamos realmente completamente a nuestro Padre y obviamente a Jesús mismo y podamos entonces entender cuánto amor hemos recibido, cuánto nos han amado y aprender a amarlos como ellos nos aman y como Dios nos ama. Dice entonces en el capítulo 28 y comienza, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, guardar, es decir, apropiártelas y poner por obra, o sea, testificarla,
Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está la clave de por eso que el Señor dijo, ir y predicar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Porque es así donde seremos exaltados, pero no por los hombres, sino por Dios. Porque hemos cumplido obedientemente lo que nos dice. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Gloria a Dios. Quería ser bendecido, quiere ser bendecida. Entonces aquí el Señor te dice cómo vas a hacerlo. Y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, los hijos, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, todo lo que tengas, todo lo que el Dios te va a proveer, todo será bendito. Bendito el fruto, entonces, en el 5, benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. No se ve. ¿Dónde estoy? ¿Qué versículo? Ya. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. ¿Qué dice Gaby? Lee. De sus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, no dice que tú decides, sino Él te ordena, Él nos manda hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Está hablando de la idolatría, que es lo que nos hace perder la dirección, el rumbo y las bendiciones de Dios. La desobediencia. La desobediencia nos separa de Dios porque nos va a llevar a anhelar otras cosas. Y la idolatría y los dioses ajenos no solamente son imágenes que podemos ver hechas por manos de hombres, sino es todo aquello que el hombre, su corazón se va detrás de esas cosas, sea el trabajo, sean los estudios, todo lo que tenga el primer lugar antes que Dios. Amén. Amén. Todo aquello que le demos el primer lugar antes que a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, que esta palabra nos quede muy grabada en nuestros corazones, que meditemos en la realidad que tenemos que vivir como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. Amén. Que esa es la condición que necesitamos el día a día. Cada día, cada momento, cada instante, necesitamos tener esa presencia de Dios en nosotros. Aleluya.
Aleluya. Sí, Señor. Y queremos pues en esta hora, antes de terminar, eh, aquellos que nos están escuchando por primera vez o segundas, o han estado viviendo una vida religiosa, porque una vida religiosa es también el decirse cristiano y llamarse cristiano y no conocer a Cristo realmente como Él es y quién es. Que está viviendo en la palabra supuestamente y no conoce la palabra. Que está viviendo bajo una palabra también, ¿cómo les puedo decir? Solamente del smartphone, del celular y el versículo que lee y nada más. Y no se introduce, no se sumerge en toda la palabra. Amén. Y eso como sabemos cuando uno le dice, a ver, vamos a tal libro, a tal versículo, a tal libro, y no saben dónde encontrarlo, no saben dónde está, porque no tienen relación con la palabra. No conocen la palabra. Y si no conocemos la palabra, no podemos decir que conocemos a Cristo. Amén. Porque Él se revela a través de su palabra. Él es el verbo que se hizo carne, es la palabra de Dios viva. Entonces necesitamos conocer la palabra. No es que la memorices, sino que sepas dónde está cada versículo, saber dónde está cada revelación de Dios, que es toda, pero cuando Dios nos va hablando, ir llegando y sumergirnos y dejar que el Espíritu nos lleve. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra recibida. Te doy gracias por todo lo que tú nos das cada día. Yo puedo reconocer ahora, mi Dios, que todo lo que recibo es por tu gracia y tu misericordia, que no soy merecedor de nada, mas sé, Señor, que tú me amas y no dejarás de amarme. Y te ruego que tengas misericordia de mí y me perdones, porque no he estado viviendo una herida como verdadero y auténtico Hijo de Dios. He estado desobedeciéndote en muchas cosas, Señor, pero en esta hora yo decido vivir en obediencia, en no hacer nada si no escucho tu palabra, si no tengo convicción en mi corazón de que tú, Señor, me respaldas o no. Y conforme a ello, Señor, yo actuaré y yo haré las cosas. Que nada, Señor, de lo que este mundo me ofrece me pueda engañar más. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo ídolo que se levantó en mí y que yo edifiqué en mi corazón, en el nombre de Jesús, en esta hora caen. Yo los echo fuera de mi vida, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de todo mi ser. Yo declaro que el único Dios que tengo es a mi Padre Celestial a través de Jesucristo, mi Señor y Salvador, y que su Espíritu que está en mí da convicción a mi espíritu, que soy un verdadero Hijo de Dios, un auténtica cristiano, para la gloria y honra de mi Dios y Padre. Que los medios y las redes sociales no me van a cautivar ni engañar ni a seducir para buscar en ellas lo que el mundo ofrece, sino que yo, Señor, entraré en tus redes sociales, en tu palabra, para proclamar el reino de Dios. Para, Señor, para edificarme, igualmente buscaré aquellos que son verdaderamente cristianos. Y conforme a esa palabra, Señor, yo tendré discernimiento para saber si es de ti o no es de ti. Ayúdame a seguir en el camino, a perseverar hasta el final. Espíritu Santo, tú eres mi compañero fiel, eres mi amigo, eres el que me da la verdad en todo tiempo. Y yo sé, Señor, que no me fallarás, porque eres fiel, eres fiel. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Y ahí donde estás, que tu corazón sea limpiado de toda mentira, de todo engaño que el mundo puso, de todo aquello que te ha seducido, de todo temor, de toda inseguridad, de todo miedo. Y el Señor pone un corazón nuevo en esta mañana.
Él crea un corazón limpio, un corazón puro, para la gloria de Él, para que vivas una vida como auténtico y verdadero cristiano. Oh, sí, Señor. Aleluya. Ese es el corazón que necesita un cristiano verdadero. Un corazón creado y puesto por Dios mismo. Aleluya. Sí, Señor. Renueva en mí un espíritu recto para servirte, para amarte, Jesús. Oh, sí, Señor. Hoy te entrego todo lo que soy. Te rindo mi corazón y me postro ante tu altar, ante el dueño de mi adoración. Crea en mí, sí, Señor, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto para servirte, para amarte, Jesús. Hoy te entrego todo lo que soy. Te rindo mi corazón y me postro ante tu altar, ante el dueño de mi adoración. Hoy te entrego todo lo que soy, te rindo mi corazón y me postro ante tu altar, ante el dueño de mi adoración. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Yo no puedo vivir sin tu presencia en mí. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Sí, Señor. Yo no puedo vivir sin tu presencia en mí. Dame tu corazón, dame tu corazón, Señor. El anhelo de un auténtico y verdadero cristiano es anhelar el corazón de nuestro Padre. Anhelo un corazón limpio, puro en todo tiempo. Permanecer en la voluntad y en el propósito de nuestro Dios, a todo lo que Él nos da en su palabra. Y en esta hora el Señor nos dice, para terminar: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos, y los pongáis por obra. El tener el corazón de Él y el espíritu de Él es lo que va a revelar
la identidad de quién hemos sido degenerados, que el ADN de Dios esté en nosotros y que somos pues hijos de Dios. Amén. Entonces es importante que esta palabra quede en nuestros corazones y antes de terminar quiero darles la bendición sacerdotal para este día y para esta semana. Que la bendición del Dios Altísimo y Todopoderoso sea sobre cada uno. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán su nombre, y pondremos su nombre sobre sus hijos, y yo los bendeciré, dice el Señor. Tenemos que cuidar por nuestros hijos, velar por nuestros hijos, especialmente en este día que dice Día del Niño, pero el Día del Niño es todos los días, porque ellos lo tenemos siempre, alrededor y con nosotros. Así que padres, les ruego de todo corazón, cuiden a sus hijos, porque el diablo está robándolos para destruirlos. El sistema de este mundo es perverso completamente. Ha robado el amor, el deseo de amar de los hijos conforme a lo que Dios nos ama y los ha llevado bajo espíritus de seducción y de sexo y de perdición, aún desde la infancia. Tenemos que ser celosos y guardar, porque en la medida que nosotros testifiquemos de Cristo como verdaderos cristianos, y ellos puedan ver a Cristo y conocerlo a través de la vida de sus padres, y que le impartamos los principios, la verdad del reino de Dios y del amor de Dios para con ellos. Nada ni nadie los podrá separar de Dios. Pero eso depende de ti, de mí, de cada uno de nosotros como padres. Que los guiemos y los conduzcamos y seamos vigilantes ahora con mayor razón de todo lo que el mundo les está dando. Amén. Que están viendo en la televisión. La televisión es pura violencia, pura seducción, adulterio, fornicación, aún en los dibujos que han hecho para los niños. Y creemos que están viendo dibujos animados. Dibujos animados ya no existen. Son dibujos perversos que corrompen la mente y el corazón de los niños y los destruyen y los separan de sus padres. El diablo está robando. Cuídalos. Estate atento. Tienes la autoridad de Dios para ejercerla, no simplemente para creerla que tienes. La fe tiene que ser auténtica en tu vida, en mi vida, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y sean fieles a Dios en todo. Amén. El diezmo, la primicia, la ofrenda, si queremos extender el reino de Dios. Dios me los bendiga mucho. Con mucho cariño y amor, gracia y paz. Shalom. Shalom.